La historia de Lucifer, The Sandman. Recientemente estrenaron la segunda temporada de The Sandman y se profundiza más en el personaje de Lucifer. Me ha agradado lo que vi y voy a mencionar cuatro aspectos. En eso voy a centrar este video. Los dos primeros, mucho más en estos. Primero, a su reflexión. Aquí la podemos ver. Lucifer reflexiona. Bien, voy a hablar sobre eso y tiene mucha relación con su historia pre-adámica. Recuerden, pre-adámica significa pre-Adán. ¿Qué sucedió antes de Adán? Antes de la humanidad. Bien, el segundo aspecto que quiero nombrar, no quiero que se me escape para nada, aparte del aspecto preadámico, es Azazel. Azazel. Esto es importantísimo porque se amplía el lore de ángeles, de ángeles. Y eso es entretenido de ver porque la historia avanza aún más allá. No solo nos presentan este tipo de ángeles, por decirlo así, son los demonios, están allí en el infierno de lo que sería esta historia de asociada a Sandman, sino que plantea más, porque también vemos a los ángeles enviados por Dios al momento en que Sueño decide a quién entregar la llave. Recordemos esto, la llave. Ese es el tercer elemento que también voy a nombrar en este video. Vamos a analizar la resolución del capítulo a ver si convence. Bien, los dos primeros aspectos, Azazel y la historia de Lucifer, me gustaron. Me gustaron. La parte de la llave está debatible y el otro elemento para discutir sería la batalla con Drake. Entre comillas, la batalla. Bien, empecemos. Me agrada la reflexión. Me agrada la reflexión que tuvo Lucifer. Lo percibo factible. ¿A qué me refiero con factible? Tú tienes un Lucifer que cae ante Dios, se rinde, se rinde. Lucifer viene y dice, ganaste, ganaste, me doblegaste, me entregaste una pedazo de llave del infierno. Entonces, claro, ella no puede salir de allí, ella no puede salir de allí y ese es su castigo, ese es su castigo y todo acorde al plan de Dios. Pero más allá de eso, más allá de esa reflexión que es potente, a mí me agrada también cuando la actriz dice unas palabras fuertes durante esta escena. Las dice bastante fuertes sobre, sobre Dios, pero me agradó, porque esa es la idea. Oye, tú tienes el personaje de Lucifer aquí. No puede ser un personaje de color pastel. No, no, tiene que ser un personaje fuerte, que lo que dice es de poder. Bien, porque él es el ser que en teoría doblega a los demás seres del infierno, a los demonios, y demonios como Azazel. Por Dios, Santi Azazel, ya voy a hablar de ti, porque Azazel también es un ángel. Ahora, profundizando más en esa historia preadámica, mencioné la reflexión, pero la conecto totalmente con preadán porque conocemos más de la historia de Lucifer. Recordemos que eh, ah, está la humanidad, pero antes de la humanidad sucedieron cosas, sucedieron cosas. Entonces, ¿qué pasa? Dios, que está presente en la historia de Sandman, está presente porque ustedes vieron allí, lo vieron como Dream, como sueño, eh, ah, habló con los dos ángeles y esos ángeles enviados por Dios. Entonces la historia se amplía enormemente. Ahora, en esos aspectos de antes de Adán, tú tienes un Lucifer que batalla contra Dios. Eso sí está acorde a todo lo que conocemos. El lore se mantiene. El lore se mantiene y es muy bíblico.
O sea, podemos asumir, no es necesario que lo veamos, podemos asumir que Lucifer cae por ser orgulloso, por rebelarse ante Dios. Pero resulta que todo esto, luego de miles de millones de años, Lucifer se da cuenta que ha caído ante el plan de Dios. Eso era lo que nombraba anteriormente con la reflexión. Pero los ángeles, y eso lo quiero destacar, antes de Adán, ellos ya tenían una organización, y una organización que es muy estructura militar. Allí lo vemos, nosotros vemos a los dos ángeles, los otros dos ángeles los nombró sueño, y no solo lo vemos a ellos, sino que también vemos a Azazel. ¿Y cómo sabemos que es un ángel? Porque el nombre finaliza en él. Los nombres de los ángeles, muchos nombres, Uriel, Rafael, Miguel, ¿por qué terminan en él? Porque se refieren a él, a el Dios Todopoderoso. Lo mismo sucede, esto es un detalle, lo agrego porque cuenta, Superman, y está de moda actualmente, pues salió la película de Superman. Ustedes saben que Superman se llama Kal-El. La referencia en cómic o la inspiración para ese tipo de nombre viene de Dios, viene de Él. O sea, cuando tú hablabas de Dios, tú decías Él. Por eso los nombres le agregan el Él, porque pertenecen a Él, Dios Todopoderoso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos este demonio, pero nosotros lo vemos como demonio, pero en realidad es un ángel. Pero voy más allá. Tú sabes que es un ángel y allí lo conecto con la estructura jerárquica que nos presentaron, detalles, pinceladas de esa estructura, que es muy militar y la conocemos de la Biblia, porque hay muchos pasajes de la Biblia que delatan esa estructura, que a la vez se conecta con una estructura administrativa. ¿Por qué? Nosotros, tú y yo, conocemos a los ángeles por el aspecto renacimiento, por el aspecto renacimiento. De hecho, en la estructura aquí que tenemos de la actriz a Gwendoline Leslie, si no mal recuerdo, para ver, ajá, Gwendoline Leslie es una estructura muy de renacimiento, ¿bien? ¿Por qué tiene la estructura de renacimiento? Porque el renacimiento es el momento en el que la humanidad sale de esa oscuridad, de esa ignorancia. O sea, las personas ya empezaba a verse válido que las personas aprendieran. Oye, y que el conocimiento no pertenece solo a unos cuantos. ¿Me explico? Eso es lo que quiero mencionar. Entonces, ¿qué sucede en el Renacimiento? Se impone totalmente la religión y surgen los artistas, surgen los dibujos. ¿Y qué notabas tú en los dibujos? Que los dibujos de los ángeles o esos seres mencionados en la Biblia eran seres hermosos, seres rubios con cabellos preciosos, tal cual lo vemos, exactamente igual a como la vemos acá. Porque Gwendoline Leslie, la actriz, si algo tiene ella, es que tiene una estructura femenina, claro que la tiene, pero es una estructura femenina fuerte, porque ella es altísima. Ella es, wow, es altísima. Aquí la podemos ver, bueno, aclaro que la resaltan aún más, pero me refiero a que ella tiene una estructura muy fuerte que conecta totalmente con la parte artística del renacentismo y nos puede transmitir con su feminidad masculinidad angelical. Bien, pero los ángeles, ¿quién te dijo que los ángeles tienen esta forma? ¿Quién te dijo? El renacimiento. Pero cuando tú te vas a las escrituras, los ángeles no tienen estas estructuras. O se delata mucho, 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 que los ángeles para nada son hermosos. Son son extraños. ¿Por qué? Porque ellos muchas veces tienen que decirle a las personas que se les aparecen,
Oye, no te asustes, tranquilo, todo va a salir bien, vengo a ayudarte. Más o menos un poco así, bien, un poco así, espero se me entienda. Pero claro, yo allí es donde me digo, bueno, ¿cómo no decirlo? Es una presencia, ¿quién no se va a asustar, no? Pero claro, si tú ves un ser así y tú ves otra cosa, allí es donde yo digo, oye, puede ser que la Biblia y todas estas historias en verdad nos estén diciendo de manera en letras que los ángeles son seres con unas estructuras diferentes y extrañas a nuestros ojos. No son animales, no son bestias y no son humanos, no tienen estructuras humanos, porque cuando Dios creó al hombre, lo creó a semejanza de él, no lo creó a semejanza de ángeles. Por allí me explico. Bien, ahora, lo que quería mencionar es que pasado preadámico, nosotros vemos a nuestra Lucifer y asumimos que es un ángel. Eso se mantiene en la estructura de sueño. Pero nosotros tenemos que recordar, y eso lo transmiten acá, porque sí se percibe, la estructura jerárquica a través de Azazel. O sea, Azazel respeta a Lucifer, Azazel lo respeta. ¿Pero por qué lo respeta? Porque Lucifer, uno de los ángeles más hermosos, y por eso él cae en el orgullo y lucha contra Dios, pero no lucha contra Dios por ser un ángel débil, no, es uno de los más poderosos, y eso era lo que le daba, además de su belleza, más orgullo, el poder. Pero ¿por qué era tan poderoso? Porque él es un querubín, querubín. Las estructuras jerárquicas, hay estructuras jerárquicas de, eso sí lo podemos percibir. No es necesario que nos lo digan de manera exacta, porque lo podemos percibir. Si hay algo importante de la Biblia es que es como una guía espiritual para que tú entres en contacto de alma con Dios. No es como tal una bitácora, pero sus historias nos puede transmitir mucho y podemos asimilar muchas cosas. Y una de esas es que Lucifer era un querubín. Entonces, estoy seguro que tú en algún momento de tu vida, es que muy probable es así, tú has escuchado el término querubín. Has escuchado el término serafín y el término arcángel. O sea, tú has escuchado cuatro, pero no son solo cuatro, hay muchos más. Hay términos como los tronos, los dominios, los principados. Bien, todos esos términos, para poder entenderlo o asimilarlo nosotros, que en base a lo que hemos aprendido, y lo que básicamente se nos ha inculcado desde el Renacimiento, todos esos términos están asociados a ángeles, pero los términos querubín, serafín, etcétera, arcángel, principado, dominios y tronos se asocia a una posición jerárquica, ya sea administrativa o militar. Bien, para que se entienda fácilmente, ángeles, la escala más baja jerárquicamente. De hecho, ellos son los que se encargan de enviar los mensajes de manera individual. Los arcángeles son, por decirlo así, los capitanes o comandantes, bien, de esos ángeles. También pueden hacer mensajes, etcétera, etcétera. Depende de lo que le manden, pero lo que le manden, ¿quién? Los dominios, los tronos y los principados. Perfecto. O sea, allí, en estos tres que te nombras, es como la parte administrativa. Los ángeles como tal, que es la parte más baja, serían los soldados. Los arcángeles serían comandantes. Y por encima de ellos viene la estructura administrativa, que están los dominios, tronos y principados. Donde los principados hay un gran conflicto porque ellos pueden manipular naciones. Todo eso nos lo transmite un poco esa historia de Lucifer que nos dan aquí, porque nos dan a un Lucifer cansado. Y eso lo conectamos en el momento que sueño, en el momento que sueño, entrega la llave a los ángeles. Pues esos ángeles fueron enviados por alguien, siguieron la orden de alguien. Entonces, Sandman está siguiendo la estructura o la inspiración
de las notas bíblicas que te estoy mencionando. Notas bíblicas que se pueden asumir. Bien, pero por encima de todos esos ángeles que te nombré, que son varios tipos de ángeles, bien, por encima de ellos están los querubines, y allí es donde se conecta Lucifer con Azazel. Bien, los querubines, lamentablemente por mismo renacimiento, nosotros tenemos la idea en la cabeza de que los querubines son los bebecitos ángeles con alas. No sé si ustedes han visto muchas pinturas que son bebecitos como bellos, full blancos o azules a más no poder catires, con alitas. Son muy cupidos, me explico. Pero no, eso no es así. Querubín es prácticamente uno de los estados más altos o jerárquicos entre los ángeles y están, ven a Dios, diablo, ven, ya están ahí. Ok, por eso Lucifer tiene ese conflicto con Dios y es lo que nos presentan acá a través de su reflexión, porque ella dice, caí en sus planes. Un detalle a agregar, simplemente por agregar, porque el debate es interesante sobre este personaje, es el detalle de los serafines. Los serafines, ustedes estoy seguro lo han escuchado y es correcto lo que asumen. Los serafines son de mayor jerarquía que los querubines. En teoría, Lucifer era un querubín, en teoría. Bien, ya estos son datos simplemente que agrego. No nos lo delatan como tal aquí en la historia. Nosotros lo que podemos asumir es lo obvio, y es que Lucifer era de gran escala. Por lo menos, querubín. Listo. Ahora sí, una vez finalizado este elemento del cual me parece maravilloso a destacar de este personaje, y es lo que resalta su reflexión. ¿Por qué? Porque él está condenado a la tierra, a la llave que le asignó Dios desde hace miles de millones de años. Entonces tú tienes un Lucifer y agotado, lo tienes agotado, cansado, que en efecto tiene sus conflictos y los sigue. Claro que sí los sigue, tiene sus conflictos con sueño, etcétera, pero ya llega un punto en que perdió, ya reconoce la derrota, ya reconoce que perdió ante Dios. Entonces, ante estos sucesos surge Azazel. Este es un ángel, mucho cuidado allí. Lo que pasa es que muchas de las cosas que nombro están muy asociadas al libro de Enoch. Cualquiera que escuche estos aspectos va a tener, claro que va a tener conflictos con la Biblia, porque la Biblia no cuenta con el libro de Enoch, no lo cuenta, pero hay muchas cosas que delatan eventos. La Biblia no es una bitácora, es una guía espiritual, pero sus historias nos indican mucho de lo que sucedió, muchas historias, y muchas de esas que se cuentan quedaron por fuera por conveniencias de iglesia. Eso sí lo quiero mencionar porque en ese aspecto creo totalmente. Allí el hombre colocó la mano y están las cosas muy manipuladas, tanto en el aspecto Enoch como en el aspecto de lo que podemos conocer como Biblia. Por eso es que hay tantas religiones, porque por cada religión que tú veas asociada a la Biblia, tú tienes una Biblia distinta. Por ejemplo, los mormones tienen su Biblia que claro, en efecto, se basan en la Biblia que todos conocemos, pero tienen escritos que cambian. Entonces, esos escritos que cambian, que no son pocos, hacen que nazca una nueva religión, un nuevo tipo de creencia en Dios. Por eso es que está la parte islámica, por eso está la parte judía, por eso está la parte cristiana. Por ejemplo, la parte cristiana, esa es la más sencilla de todas. ¿Cuál es la diferencia entre los judíos y los cristianos? Que los judíos no creen en Jesús y los cristianos sí creen, o católicos, etcétera, sí creen en a Jesús como hijo de Dios.
¿Me explico? Entonces, esto lo quiero unir con el libro de Enoch, porque es el libro de Enoch lo que conecta totalmente con la historia preadámica de Lucifer. De Lucifer, bien. A Lucifer, bueno, ya tenemos esta presencia muy angelical, muy de renacimiento. Quiero agregar que me fuese agradado ver a Lucifer transformarse. ¿Por qué? Y eso es verídico. Génesis, Lucifer se transformó en serpiente. O sea, Lucifer tiene una capacidad de transformarse. Punto, punto, punto. Eso es para todos, para todos. Ok, entonces me fuese agradado ver esa habilidad asociada a su manipulación. Bien, entonces, el aspecto del libro de Enoch menciona esa más de esa historia preadámica y es allí donde entran más ángeles. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos escuchado, y eso está bíblico, eso no necesariamente no necesita de Enoch, eso está en la Biblia también. Apocalipsis, un montón de cosas más. Lucifer no está solo. O sea, Lucifer es una armada. Él cuando hizo su rebelión, la rebelión de los ángeles, él logró convencer a otros, y entre esos otros, uno de los más peligrosos fue Azazel. Por eso es que el lore se amplía, y se amplía de manera hermosa, porque el que conoce de este tipo de historias, wow, le maravilla este tipo de nombres, ver este tipo de personajes, y al que no lo conoce, le va a maravillar el conocerlos. Azazel es eso, es un ángel, uno de esos ángeles que siguió a Lucifer. Como tal, no es un demonio. ¿Se le puede llamar demonio en Sandman? Sí, porque está en el infierno. Listo, fin. Pero su referencia o su inspiración viene notablemente desde Biblia en el aspecto rebelión de los ángeles y Enoch, Enoch, donde allí sí notamos más los nombres. Nombres como otros que nombraron allí, ya son más bíblicos, Uriel, etcétera, Rafael, Miguel, Cargen Miguel, etcétera. Bueno, el punto es que Azazel, en efecto, es un ángel extremadamente peligroso. Ya lo que hizo en la serie, que fue revelarse, pero fíjense que él se reveló, pero siempre respetó a Lucifer. Es un detalle a destacar, enorme. Él respetó la decisión de Lucifer, es más, no tuvo nada que ver. Y no le hizo nada, no fue por ella ni nada de este aspecto. Esa historia como ficción me agradó porque él lo que le interesa, y en efecto es así, es un ángel que va por más. Y claro, por ese más, en el caso de Sandman, está condenado al infierno. Entonces, claro, busca dominar el infierno para luego expandir su reino, para luego expandir esas puertas. Bien, Azazel, personajazo dentro de Sandman. La representación que vi de Sandman para Azazel me gustó. Varias bocas mordiendo, etcétera, mejoraron los efectos, porque en la primera temporada sí cantaba mucho los efectos. En la segunda mejoró, se veía más natural. El actor me parece que estaba en personaje también. De hecho, me agradaría ver más de él y ver un conflicto netamente de sueño contra él. No tan rápido para resolverlo de la llave, pero ya son cosas mías porque es un personaje que me encanta. Los Ángeles son una pasada, Los Ángeles son una pasada. Si estoy seguro que si tú eres fan de Ángeles, tú vas a querer ver ángeles por todos lados. Tú vas a querer ver al ángel Azazel, tú vas a querer ver a los dos ángeles que visitaron a Sueño cuando él asignó la llave, etcétera, a esos dos ángeles, Uriel, etcétera, y muchos más como Miguel, Arcángel Miguel, etcétera. Bien, entonces, ajá, mi tercer elemento, ya hablé de Azazel, ya hablé de Lucifer. Azazel, ya saben, me encantó lo que vi. La representación de las bocas, su crueldad, busca expandir. Su misma sirviente dijo, le dijo a Sueño, eh, agradecemos tu misericordia por nuestro líder, por Azazel, porque él
no fuese sido así de misericordioso contigo. Oye, eso estuvo bueno. Eso estuvo bueno y eso está acorde a lo que se capta, o por lo menos lo que se entiende de Biblia y Enoch. O sea, un ángel cruel. A este le nace ser cruel. ¿Me explico? Eso es lo que quiero decir. Bueno, la resolución de la llave, entregársela a los ángeles. ¿Qué es lo que opino? Mira, eh, ah, me agradó la resolución porque entra dentro del plan de Dios. O sea, en teoría, todo está acorde al plan, porque Dios es omnipresente, es omnipotente y omnisciente. O sea, lo es todo. Entonces, si lo es todo, todo está acorde a lo que él planea. Entonces, la llave tenía que volver a él. ¿Y por qué tenía que volver a él? Porque Lucifer reconoce su derrota. Listo, ya está cansado, ya está cansado. Esa fue el castigo de Dios. Esa fue la tortura que dio Dios a Lucifer, al menos en esta historia de Sandman. Lo agotó psicológicamente. ¿Me explico? Le dio el peor de los reinos, el peor de los reinos, el infierno. Bueno, una pasada esta parte cuando Sandman camina por acá hacia las puertas del infierno. La agotó psicológicamente y cede. El personaje cede totalmente y nosotros vemos cómo se derrumba. Porque recordemos, esto lo quiero mencionar también y conectar con la historia preadámica. ¿Por qué es importante la historia preadámica? Pues, porque existen dinosaurios. Punto, punto. Tú puedes negar la existencia de los dinosaurios. Ese es el gran detalle, ese es el gran conflicto, esa es la gran controversia. Tú puedes negar la existencia de los dinosaurios, creas en lo que creas. Porque siempre se va a decir, no, todo fue Dios, todo fue Dios. Bueno, pero, ok, perfecto, todo fue Dios, pero digamos que investigar tiene cierto jugo, tiene cierto chiste. Eso es lo que nos hace humanos. Si no investigáramos, pues no tendríamos ni celular, ni computadora, ni internet, ni nada. No tendríamos nada. Entonces, el investigar, el estudiar, el saber el porqué de las cosas es lo que nos hace humanos, nos hace curiosos, etcétera. Saber, el conocimiento. Bien, conecta totalmente con el aspecto renacentista que venía mencionando, el salir de la oscuridad, salir de la oscuridad. No que, mira, por qué el control remoto de mi televisor está ahí? Gracias a él, gracias a Dios. Bueno, ok, perfecto, pero no todo, o sea, poco de sabor a las historias. Entonces, a lo que quería conectar era que la historia preadámica es muy importante para poder explicar ese evento que son los dinosaurios. A eso me refiero. Entonces, tú tienes una llave del infierno que se le entrega a Lucifer como castigo. Ese va a ser tu castigo. Y ella lleva cuidando esas llaves del infierno miles de millones de años, miles de millones de años. Y sí, eso es lo que quería decir. Sí veo lógico que sea una llave. ¿Por qué veo lógico que sea una llave? Porque cuando nosotros vemos a Sueño, a Dream, en el momento de asignar la llave, Dios envía dos ángeles. Ahí tú te tienes que acordar de Génesis, en el momento en que Adán y Eva pecan y lo sacan del paraíso, Dios envía ángeles a cuidar, bueno, envía unos ángeles de gran poder, por cierto, no eran ángeles cualquiera. Bueno, al punto, no quiero complicar tanto eso. El punto es que envía ángeles a resguardar las puertas del Edén. Entonces es lógico, si lo veo bien, si lo veo bien, me agradó, por eso me agradó, si veo lógico el concepto llave del infierno. Llave del infierno que le fue otorgada a Lucifer para que custodiara los infiernos, esas puertas de los infiernos. Bien, entonces, que ella puede renunciar y entregarla, sí pienso es correcto, porque solo sería válida, y allí lo vemos, nosotros lo vemos, solo sería válida su renuncia al puesto, por decirlo así, de reina de los infiernos, por decirlo así, sería válida su renuncia solo si acepta su redención, si básicamente si acepta su derrota y la acepta. Aquí la vemos, toda derrotada ante Dios.
Ella lo acepta y ella le dice a Sueño, córtame las alas. Listo, ya. Esa es una forma ejecutada de cómo el poder de Dios doblegó a Lucifer y Dios obtuvo la victoria. Eso era. Eso es lo que representa. Por eso es que lo veo lógico y claro, ella tiene que ceder la llave a alguien. ¿Y a quien la cede? A quien le corte las alas. Entonces, en esa última parte, que es la parte de cortar las alas, ¿la veo bien? Sí, no tengo ningún problema, no veo ninguna objeción. Detalles a criticar de este elemento de la llave que, claro, como así como tú, yo también quería ver una pelea de dioses, por decirlo así, pues Lucifer es el dios del infierno, por decirlo así. Entonces, sí quería ver una batalla de Sueño contra Lucifer otra vez, pero no solo eso, sino los ejércitos. Lamentablemente, y eso es notable, la serie no tiene el dinero para trasladar algo así, se le hace imposible y hay que comprenderlo. Simplemente hay que comprenderlo. Resolvieron lo mejor posible este conflicto y si es así, tanto aquí como en el cómic, sinceramente lo veo bien. Perfecto. Si en el cómic si hay una batalla, un ejército, etcétera, uy, claro que eso va a ser mucho mejor. Siempre eso va a ser mucho mejor, pues eso va a ser mucho más vistoso. Ok, ver los ejércitos de Sueño contra los ejércitos de Lucifer. Eso sería espectacular. Bien, donde uno de esos elementos líderes del ejército de Lucifer sería el mismo Azazel. Por Dios, Santi, lo increíble que sería ver esto. Lo increíble que sería ver esa batalla de ejércitos. Pero por cuestiones de dinero, efectos especiales, etcétera, 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 es lógico que se les haga muy difícil hacerlo, y la resolución simplemente sea entregarle la llave a Sueño para que luego Sueño elija a qué reino le entrega la llave. El caso de Sueños a la final se la eligió fue devolvérsela básicamente a Dios. Eh, am, a ver, último elemento que quiero destacar, como tal la batalla. ¿Hubo batalla o no hubo batalla? Mira, aquí sí tengo un elemento ahí a decir. Para mí no hubo batalla. Lo que hubo fue una conversación. Wow, ¿cómo decirlo? Es que fue extraño. Ahí sí te admito fue extraño, porque me agrada la reflexión de Lucifer, pero entonces, ¿para qué me dan un Lucifer que está enojado a más no poder? Allí sí yo criticaría allí esa parte. No me la deja así, ¿no? Y ella sale en los infiernos allí diciéndole a todo su ejército, porque es que le dice a todo el mundo, me voy a vengar de Sueño, le va a ganar. Ella dice sus cosas, usted sabe lo que dijo. Entonces, allí sí no me agrada tanto porque entonces decídete, porque hace un minuto estabas en modo furia y tres doritos más tarde, ay Dios mío, y tres doritos más tarde, bueno, la derrota. Ya, ya, la reflexión, córtenme las alas, me voy acá, me voy para la playa. Allí sí yo dejaría un elemento a criticar. Bueno. Me ha encantado hacer esta reseña de este personaje que se lo merece. Le voy a dedicar otros aspectos, a ver qué más nombro sobre ella, porque este video fue demasiado extenso. Pero es un video que vale la pena explorar de este personaje, además de explorar también a Azazel. Si les ha agradado esta reseña, suscríbanse. Nos vemos.